Bienvenido, bienvenida a un nuevo trimestre de Lecciones de Vida. Hoy comenzaremos el estudio del libro de Marcos, o el Evangelio según San Marcos, uno de los seguidores de Jesús. Según los eruditos, hay evidencias de que este fue el primero de los 4 evangelios que fueron escritos. En el primer versículo de su evangelio, Marcos resume el tema no solo del capítulo inicial, sino de todo el relato, el Evangelio de Jesucristo. En un siglo en el que la gente a menudo se sentía atraída por el atractivo de un evangelio contrario al que habían recibido, resulta que Marcos introduce su relato con su trascendente declaración inicial para resaltar la esencia de la religión cristiana, que son las buenas nuevas sobre Jesucristo. Jesús reveló el evangelio, no solo a aquellos que fueron restaurados por su toque sanador, sino también a una comunidad de fe dispar que necesitaba creerlo. Según la perspectiva de Marcos, Jesús, en última instancia, es el Evangelio. Mantente en sintonía. Comenzaremos el estudio hoy leyendo Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ello es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, al evangelio de Lucas se lo asocia con Pablo. Al evangelio de Marcos se le vincula con Pedro. Aunque el autor del evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé, y luego un asociado de Pedro. El primer paso de nuestro estudio de hoy consistirá en aprender acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación, y luego el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos. Y desde allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Y luego, mirando hacia atrás, consideraremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado habría escrito un texto como el del Evangelio de Marcos. Bueno, ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de los Hechos? Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados aquí en Hechos 12, tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo. Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente, ella era adinerada y simpatizante de la iglesia, y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar que registra Hechos 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos, en realidad, no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Ahora, ¿cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado? Vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5 y luego el 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, Hechos 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzo del año 46 después de Cristo, aproximadamente. Y Juan Marcos no es mencionado hasta en el versículo 5, y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón de su partida. Y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones, pues deja librado a la imaginación qué pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligro y desafíos. Bueno, Ellen White lo comenta en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Yo agradezco a Dios porque Dios nos dio abundancia de luz adicional, información clasificada a través de su profetisa. Y ella dice así: Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse, o sea, abandonó. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo? O incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana. Pero ahora se le da una segunda oportunidad. Y amigos, yo creo en la segunda oportunidad. Es lo que Dios hace con nosotros cada día, ¿verdad? Segunda, tercera, cuarta y mucho más. Pablo resulta que lo rechazó, pero Bernabé le dio una segunda oportunidad. Y aquí está en Hechos capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí se da la razón por la cual Pablo rechazó al joven. Es que Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó con la obra del ministerio. Y la actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente, muy exigente. Era vida de pioneros realmente. Hoy hemos perdido un poco de eso, con tanta comodidad y tantos adelantos. Y Pablo dependía de sus misioneros asociados para que le ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones pues muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Yo me pregunto qué haríamos nosotros en caso así, ¿verdad? Pero Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. Y la disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto a Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Y Pablo eligió a Silas para que fuera con él. Y Bernabé tomó a Marcos. Y Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. Más tarde hubo un notable cambio para bien en este joven. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos, pues el mismo Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Y Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro en su primera epístola indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Y estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década de los 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15.
Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Y esto ocurrió casi con certeza, gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio para con otros? Bueno, vayamos a los primeros 8 versículos del libro de Marcos. Marcos 1, 1 al 8, y nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, los personajes principales de estos versículos son 3: Jesucristo, Dios el Padre, y el predicador y mensajero Juan el Bautista como sujeto principal de la última sección de este pasaje. Y comienza con una cita del Antiguo Testamento, que es una combinación de 3 versículos. Veamos nuevamente y comparémoslo con el Antiguo Testamento. Dice San Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, aquí están los 3 versículos. Éxodo 23:20, Isaías 43 y Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Voz que clama al desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Captas tú qué tienen en común estos 3 pasajes? Resulta que Éxodo se refiere a un ángel que Dios enviaría delante de los israelitas para conducirlos a Canaán. Y ahora Isaías describe a Dios haciéndose presente en el desierto con un camino preparado por Él para su pueblo. Y Malaquías se refiere a un mensajero que va delante del Señor para preparar su camino. Los 3 pasajes hablan de un viaje, un peregrinaje que tiene su paralelismo con el pueblo de Dios en la actualidad. El texto de Isaías tiene muchos vínculos con el ministerio de Juan el Bautista y se enfoca también en el camino del Señor. Así que en el Evangelio de Marcos, al Señor Jesús se lo presenta realizando un viaje. Y la rápida narrativa que se hace aquí realza el sentido de este viaje, que lo conducirá hacia la cruz y a la muerte sacrificial en nuestro favor. Pero es mucho más lo que debe acontecer antes que Él llegue a la cruz. Resulta que el viaje aquí en San Marcos recién está comenzando. Y Marcos nos dirá todo acerca de Él. Juan el Bautista, por su parte, hace un llamado al arrepentimiento, abandonar el pecado y volver a Dios. Vestido como el antiguo profeta Elías, Juan habla acerca de uno que vendría después de él y que es más poderoso que él. Bueno, se describe aquí a Juan bautizando a Jesús en el río Jordán. Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea,
y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús. Ahora, la importancia de este evento encontrará su eco en la escena de la cruz registrada en Marcos 15. Muchos de los elementos de esta narración reaparecerán en esta escena. Luego el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Tú recuerdas la historia, lo has leído. Allí pasó 40 días. El Señor ya está iniciando el viaje de su ministerio e inmediatamente se enfrenta a Satanás. Una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es la presentación de Jesús como un personaje divino y humano a la vez. Como divino, Él es el Cristo, el Mesías anunciado por un mensajero, alguien más poderoso que Juan, el Hijo amado sobre quien el Espíritu Santo desciende. Pero también vemos lo siguiente acerca de la dimensión humana. Es bautizado por Juan, es impulsado por el Espíritu, tentado por Satanás, está allí con los animales salvajes y es atendido por los ángeles. Ahora nos preguntamos, ¿por qué estos contrastes? Eso apunta a la asombrosa realidad de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, y sin embargo también un ser humano, nuestro hermano, nuestro ejemplo. Esto nos habla del asombroso amor de Dios. Aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos. Vayamos ahora a las 3 partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó. Vamos a ver cuáles son. Versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús. Son 3 partes. Número 1, el tiempo se ha cumplido. Número 2, el reino de Dios está cerca. Y 3, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Yo quiero enfatizar esto del tiempo se ha cumplido. Porque ¿a qué tiempo se refiere aquí? No es otro sino a las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Porque, amados, todo el ministerio de Jesús se cumplió dentro del marco de esta profecía. Por eso es importante estudiarla y entenderla. Y esta profecía encuentra su cumplimiento en el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Y es parte de una profecía mayor, la gran profecía de los 2300 días o años, la cual a su vez nos permite conocer en detalles el plan de salvación y cómo Dios actúa. Y en esta profecía de los 490 años de plazo dados a Israel para que den frutos y cumplan su ministerio, un día representa un año. Eso está en el libro de Números, en el libro de Ezequiel. Y la profecía comienza exactamente, cronométricamente, en el año 457 a.C., con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén. Eso está en el libro de Esdras, capítulo 7. Dice 69 semanas proféticas habrían de extenderse hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Aquí hay una pausa. Dentro de poco tiempo se cumplirán exactamente 2000 años de su bautismo y el mundo cristiano se está preparando para anunciar las buenas nuevas que Jesús vino y mencionar también el bautismo. Su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después. La terminación de la última de las 70 semanas ocurrió en el 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado y el mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como a los judíos. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la profecía de las 70 semanas? ¿Cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar tu fe no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética? Me atrevo a decir esto: si no tenemos esto claro,
Tomaremos datos sueltos de las Escrituras y nuestra fe no estará sobre un terreno firme y no comprenderemos totalmente el Evangelio. Yo te animo a repasar estos temas. Te darán una base sólida y todas las doctrinas tendrán sentido. Bueno, resulta que en los días de Pablo surgieron muchos otros evangelios además del que él enseñó. Hoy está pasando lo mismo. Hay gente que habla solamente de Jesús y niega las doctrinas de Jesús. Es triste decirlo, muchos cristianos fueron en aquel tiempo engañados por un evangelio diferente o uno distorsionado. Y temo, vuelvo a repetir, que hoy puede ocurrir lo mismo por descuidar un estudio más profundo de las profecías en el marco dentro del cual se lleva a cabo el plan de salvación. ¿Qué significa el evangelio para ti? ¿Cuál es la esencia del evangelio que crees? Hoy en día las redes sociales son la fuente de muchos aspectos de nuestras vidas. Cómo nos comunicamos, cómo mantenemos en contacto, cómo compartimos noticias e información, etc. ¿Cuál es la fuente del evangelio en el que creo? ¿Sigue siendo relevante la palabra de Dios como fuente de sus buenas nuevas? Jesús dedicó gran parte de su ministerio a enseñar, además de predicar, sanar, orar. Sí, había algo práctico en las enseñanzas de Jesús. Él tenía una parte didáctica. Y si solamente nos basamos en emociones y no hay algo didáctico, quedaremos allí medio en el aire, con emociones que van y vienen. Pero la sólida palabra de Dios, el mensaje profético y la doctrina son un fundamento sólido, como Jesús lo explicó en su profecía, mejor dicho, en el Sermón del Monte. Bien, amados, ahora para concluir, lo que encuentro fascinante es el hecho de que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7 sea paralelo al mensaje evangélico de Jesús en Marcos 1:15. El mensaje del primer ángel trae el evangelio eterno al mundo en los últimos días en preparación para la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos tres elementos. El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. Y el mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo, predicho por la profecía de los 2300 días o años de Daniel 8:14, que comenzó en 1844, mejor dicho, fue el fin de esa gran profecía. Este juicio que comienza en esa fecha trae el reino de Dios a su pueblo perseguido, como dice Daniel 7. O sea que el juicio es hecho en favor del pueblo de Dios, antes de la liberación, antes de declararlos libres de culpa y herederos del reino de los cielos. Y la exhortación del primer ángel a reverenciar, glorificar y adorar a Dios es el llamado al discipulado dirigido al mundo en los últimos días, mientras los poderes bestiales de Apocalipsis 13 presentan a un Dios falso a quien reverenciar, glorificar y adorar. Así como el mensaje de Jesús en Marcos 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio, el mensaje del primer ángel en Apocalipsis también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. ¿Cómo te ayuda la comprensión de estos mensajes a percibir mejor tu misión para hoy? Dios nos ayude a colocar nuestros pies sobre terreno sólido. Jesús y su palabra dentro del marco del mensaje profético. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, porque nos permites comenzar el estudio del libro de Marcos. Un libro escrito en forma sencilla, en lenguaje claro, con muchas historias, pero sobre todo la historia del gran plan de salvación. Las buenas nuevas de que el tiempo se ha cumplido. Las buenas nuevas de que hay esperanza en Jesús, que podemos arrepentirnos. Las buenas nuevas que Jesús viene pronto a establecer su reino. Bendícenos. Al continuar este estudio, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, nosotros también, hacia la patria celestial, ¿verdad?
Y para eso necesitamos un buen GPS, un buen mapa, que es la palabra de Dios, y un buen guía, que es Cristo Jesús. Maranata.